Entonces, bueno, tenemos este tema de la incontinencia urinaria en nuestras mascotas con la doctora Edian Méndez. ¿Cómo podemos diferenciar, doctora, lo que es una incontinencia urinaria con, bueno, un accidente en cuanto a la parte urinaria de nuestras mascotas, ¿no? Es decir, ¿qué lo cataloga como tal, no? Bueno, lo que lo cataloga como incontinencia es que es involuntaria. ¿Ok? Se le sale la orina sola al perrito. Como lo decimos así en criollo, pues. Sí, solita se le sale. Entonces no observas la típica postura que ellos hacen para hacer pipí, sino que se quedaron dormidos y cuando te diste cuenta tienen la cama húmeda y con olor a orina. Si pasa una vez, tú dices, bueno, de repente se relajó tanto, pero si ya esto empieza a repetirse en el tiempo, ya sí hablamos de incontinencia urinaria. Ok, no hay casos de que pase despierto. Puede pasar despierto, controle, pues. Sí. De hecho, puedes ver el goteo constante y también es incontinencia. Ok, estas manifestaciones suelen presentarse cuando son cachorritos, cuando son pequeñitos o ya en la fase adulta, según su experiencia y conocimiento. ¿Qué nos puede decir? Sí, tenemos diferentes causas de esta condición y depende de la edad, justamente. Tu pregunta es excelente porque depende de la edad nos guiamos en el diagnóstico, los médicos, ¿no? El médico te va a preguntar cuando tú llegues a consulta, desde cuándo lo presenta, qué pasó cuando empezó a presentarlo. Todo esto es la anamnesis en el examen físico que hacemos a la mascota y vamos a guiarnos. ¿Por qué? Porque en el cachorro, cuando tú ves un cachorro con incontinencia, ya tú automáticamente piensas que es algo congénito o es algo anatómico, algún defecto anatómico que nació el cachorro con ese tema. Entonces no es capaz de controlar su orina. Si ya es un adulto, ya tú puedes pensar en algún trauma, un evento traumático, un accidente, un atropellamiento, un pinzamiento, un síndrome lumbosacro. También puedes pensar en que se cayó. Claro. O hay perritos que saltan muy alto. Todo eso afecta neurológicamente el vaciado vesical. Si es un adulto, también tenemos que tomar en cuenta si hubo cirugías. Y si es geronte, si ya es un perrito o gatito geronte, que es un perrito ya adulto mayor, puede ser ya degenerativo. Dentro de las causas físicas, por ejemplo, en el caso de las cirugías, ¿qué incide para que el gato o el perro desarrolle esa incontinencia? En el caso de la cirugía, bueno, si es la típica OVH, esto sucede en las perras sobre todo, también se describe en las gatas, es por el cambio hormonal tan abrupto que hubo cuando las operaste. Entró a cirugía, hubo un cambio hormonal muy significativo ahí y la gata o la perra desarrolla esta incontinencia. ¿Y ese cambio hormonal está asociado con la edad al momento de la cirugía? Sí, puede estar asociado. Normalmente cuando las operas gerontes, muy adultas, a partir de los 8 o 9 años, pues es más común que pase en una joven. Sin embargo, está descrito en la literatura que sí, que sucede también cuando le practicas la OVH o arectoectomía a una adulta joven. También puede pasar. Y en este caso, ¿cuáles serían las edades más recomendables? Un poco desviándonos del tema para lo que tiene que ver con la cirugía o la esterilización, pues, en este sentido. Ya, mira, la edad más recomendable es un acuerdo entre el tutor de la mascota y el médico veterinario, ¿sí? A partir de los 6 meses ya los puedes esterilizar. Lo puedes hacer. Ya es el acuerdo que tú tengas, las condiciones físicas de la mascota. Hay a veces que hay que adelantar más en la cirugía que en otros, por ejemplo, en casos que gatas que marcan mucho, gatos que marcan mucho, hay machitos que marcan mucho. Entonces tú adelantas la cirugía. Si el machito se tarda más en marcar, tú llevas la cirugía más hasta los 10, 11 meses. Si no te molesta el olor, el marcaje. Pero a partir de los 6 meses ya tú las puedes operar y en mi práctica yo les recomiendo siempre hasta los 7 años. Antes de los 7 años toda mascota debería estar ya con su cirugía hembra o macho. ¿Qué puede suceder después de los 7 años? Después de los 7 años ellos puede haber tumores prostáticos, tumores testiculares, las hembras pueden desarrollar también problemas uterinos, infecciones uterinas.
cáncer en ovario, se aumenta la predisposición al cáncer mamario, ¿sí? A los tumores mamarios, y también aumentas la probabilidad de que haya incontinencia. Interesante. Sí. ¿Se da más en ciertas razas, tanto en perros como en gatos? No hay predisposición racial. Ok. Cuando hablaba de la parte hormonal, el aspecto de las emociones de la gata al momento de la operación influye también. Influye también. De hecho, los gatos estuvo estresada, por ejemplo. Sí, está descrito, muy descrito hoy en día el comportamiento felino. El gato es capaz de desarrollar patologías muy complejas solos por estrés, cuyas patologías se resuelven con manejo y bienestar. Este tema es súper interesante. Sí, es todo un mundo para descubrir, ¿no? Sí, es muy interesante. Oye, en la experiencia que tiene, ¿qué tan frecuente es este problema? No es tan frecuente, pero un porcentaje más o menos como lo pudiéramos establecer es poco. 15% podríamos estar hablando, no es algo común. Ok. ¿Y qué pudieran hacer los tutores de estos gatos y de estas mascotas, de estos perros, cuando ya comienzan a ver el problema? De inmediato llevarlo al médico veterinario. Porque hay soluciones. ¿Cuáles pueden ser las soluciones en líneas generales? Aunque estas soluciones tienen que ser individualizadas, para no decir personalizadas. Muy individualizadas. Pero en líneas generales, ¿cuáles pudieran ser? Bueno, por ejemplo, si se trata de un cachorro que tiene algún tema anatómico, con un cirujano experimentado, estas cirugías no las hace cualquiera. Claro. Hay algunas que se pueden reparar, por decirlo así. Los uréteres son muy pequeños y a veces tienen reparación y las podemos operar, ¿sí? En el caso de adultos, si es por un accidente, pues tenemos muchas soluciones como fisioterapia, terapia de ozono, acupuntura, el uso de nutracéuticos. Interesante. Sí, es bien interesante. Y finalmente tenemos fármacos que también usamos. Pueden ser fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso y tenemos fármacos que estimulan la parte hormonal también y ayudan al músculo liso de lo que es la uretra, la vejiga, a volver a poder contraerse. Ahora, ¿estos fármacos es para uso temporal o permanente? Depende de la respuesta de cada uno, porque son programas que tú estableces. Y dependiendo de la respuesta que tenga la mascota, tú vas como, de repente son 7 días seguidos, de repente es una vez al mes, o de pronto son de por vida, de repente con 3 veces a la semana logramos estabilizar. Es bien individualizado. ¿Y se ha visto que pueden tener efectos secundarios estos medicamentos, como en el caso de las personas, o no hay evidencia? Hasta ahora no hay evidencia. Se me ocurre que pudieras ver de pronto temas como glándulas mamarias inflamadas, cositas así, pero nada, no pienso que sea nada colateral que pueda dañar a la mascota. Lo que sí, por favor, que debemos hacer un llamado es no regañe a su mascota. No, para nada, por favor, porque es involuntario. Claro, es totalmente involuntario. Ellos no saben lo que está pasando. De hecho, ellos se asustan. Totalmente. Cuando se sienten húmedos, se irritan. Sí. Muchos, como se les sale la orina sola, se irritan en su parte genital. Entonces, más bien hay que estar pendiente de curarles esas lesiones, esas laceraciones, porque son literalmente unas quemadas. Sí. Como a los bebés que se queman. Entonces hay que trabajarles esa herida, que no se infecten. Y si hablamos de perritos gerontes, bueno, más todavía. Más que se le puede generar allí como más traumas, ¿no? Sí. Al respecto. Y se estresan más y entonces hay más incontinencia. Sí, totalmente. Sí. En el caso de la alimentación, ¿no? Ella pudiera incidir también en que el problema sea mayor, sea menor, las horas en que le estamos dando, o sea, el tipo de gatarina o el tipo de perrarina, las horas en que, le estamos dando el alimento, ¿eso de alguna u otra forma interfiere? No hay como correlación, más sí pudiera haber relación en los suplementos que le ofrecemos a la mascota. Como te dije antes, los nutracéuticos, que son frutos rojos, suplementos, hormonas sustitutivas como serotonina, melatonina, eso puede influir un poco, puede ayudar y mejorar a la mascota de controlar ese ciclo
circadiano del día y la noche. Exacto. Y de pronto también ayudarlos, mira, los bajo más. Uh-huh. Y ayudarlos como a ellos también cognitivamente a controlar un poco eso, aunque es Claro. involuntario, de repente que los ayude a estimularse ellos mismos, a ir a poder Claro. hacer pipí solitos, ¿Cuál ¿no? niños? ¿Cuál niños? Qué Tal interesante. cual, Qué interesante. tal Cuando llega el paciente, ¿no? El tutor con la mascota manifestando este problema, ¿cuáles son los exámenes que se le suelen realizar a la mascota? Bueno, para descartar Dependiendo de la edad. Okay. Si tienes un cachorro, bueno, piensas en un eco de inmediato para ver qué está pasando en todo ese sistema urinario. ¿Qué tipo de eco? Eco abdominal. Eco abdominal. Eco abdominal, con igualmente un especialista en imagenología que vea esas partes tan pequeñas. Ajá. Y más si son defectos anatómicos, tiene que ser alguien que esté Sí. entrenado para ver patologías. No solamente ver los riñones, los uréteres, la vejiga, ver patologías también. Si es el caso de un adulto, igual, ecos, radiografías y por supuesto química sanguínea para ver cómo están las enzimas renales. Porque a veces la incontinencia no es una incontinencia verdadera, sino que es un goteo porque la vejiga permanece llena. Sí. Y por rebaso sale. Entonces Exacto. no es realmente una incontinencia, sino más bien es un problema urinario. Sí. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Podemos confundirnos. Puede ser, disculpe, una infección urinaria la que pueda estar detrás. Sí, hay una obstrucción, puede haber una obstrucción parcial. Y como la vejiga no se vacía correctamente, se va quedando la orina y llena de tal manera la vejiga que aunque sale poco, por rebasamiento, se gotea, sale por presión. Entonces no es una incontinencia, ya ahí hay otro tema. Exacto. Entonces eso también lo tenemos que revisar. Esos exámenes aplican primero, por supuesto, antes del tratamiento individualizado. Sí, ¿no? sí, porque esos son los exámenes que te van a llevar al diagnóstico. Ok, qué interesante, ¿no? Sí, saber que dentro de todo, por supuesto, hay solución para este tema, ¿no? Sí, y a veces tienes hasta 2 problemas en una sola mascota. A veces tienen no solo la incontinencia, sino a lo mejor hay también un tema de mira, se me ocurre cistitis idiopática. Sí, también. Entonces estás como confundido y es la incontinencia agravada. Sí. Es como totalmente. una agudización de la cronicidad, ¿sí? Entonces es que hay que saber hacer el examen físico y por supuesto con ayuda del tutor, la anamnesis, todas las preguntas que te va a hacer el veterinario para tratar de dilucidar qué está pasando ahí con esa mascota. Sí, es interesante. Sí. Cuando se presenta sangramiento en la orina. Eso es ya algo patológico. Okay. Ya eso ahí, además, no tanto es por la incontinencia. Ya ahí hay un tema en tracto urinario. Puede ser una infección, puede ser un tema de cistitis idiopática, puede haber cálculos urinarios, urolitiasis, que es la arena, la famosa arena que casi siempre le dicen a los tutores que tiene el gato, pero no siempre es así. Entonces, eso. ¿Hay tipos de gatarinas que pudieran ocasionar, o digamos, componentes en algunas gatarinas que pueden ocasionar este tipo de problemas? No. Ok, y lo dice con énfasis. Lo digo con seguridad. Es una pregunta reiterada. Sí, es como bien común pensar que porque le doy este alimento seco, el gato desarrolló arena. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Cada alimento es adecuado para cada gato. De repente, quizás a tu gato no le sirvió ese alimento seco. Y por el pH urinario de tu gato exclusivamente, y toda su manera de vivir, sus hábitos, su ambiente, cómo lo tratan en casa, todo eso influye para que el pH y junto con ese alimento produzca urolitiasis. O por el contrario, sí, es bien interesante. Entonces tú cambias el alimento, pero no es porque ese tenga algo que le produjo eso a tu gato. Claro. Porque hay muchos gatos que seguramente comen eso y no les pasa nada.
Sí, es muy interesante esa acotación que realiza, inclusive también porque veo marcas que dicen que son especiales para el tracto urinario de la mascota. Sí, ese es otro mito. Del cual las marcas se valen entonces para... Sí, el uso del alimento medicado es bien puntual. Okay. Hay que saber por qué lo estás recomendando como médico, cuánto tiempo lo vas a recomendar y qué tipo de afección urinaria tiene ese animalito para tú recetar tal o cual alimento, ¿sí? Porque resulta que no todos los alimentos medicados sirven para todas las afecciones urinarias. No hay uno universal. Claro. Si tu gato lo que tiene o tu perro lo que tiene es cistitis, es un alimento urinario. Si lo que tienes es urolitiasis, es otro alimento urinario. Si tu mascota hace cálculos urinarios, primero que nada hay que saber el origen o el componente de ese cálculo, porque hay cálculos de diferentes minerales. Hay de oxalato de calcio y hay de estrubita. Y hay otras cosas, ¿no? Hay de uratos, hay de menos comunes. Pero dependiendo del componente mineral de eso que hay en esa orina, es que tú vas a recetar un alimento u otro. Y lo otro es que no son preventivos. No es que tú, como los gatos todos sufren de enfermedad renal, entonces yo voy a darle alimento urinario desde chiquito. Error, porque le cambias el pH de la orina a ese animalito y entonces ocasionas el problema que quieres evitar, ¿sí? Entonces es un equilibrio bien interesante. Tienes que ir siempre de la mano con el veterinario para no cometer errores con la intención de mejorarlos o de evitarlos o de prevenir. Exacto. ¿Qué consejos, guía, orientación puede dar para ese, tutor de mascotas que está viviendo la situación en este momento y me dice, mira, si es verdad, vale. Yo también. Me pasa a mí también. ¿Cómo hago para, lidiar con toda la situación, ¿no? Con la misma incomodidad? Mira, hay muchísimas recomendaciones, pero va a depender de la causa de la incontinencia. Hay desde el consumo de frutos rojos, el uso de fármacos nutracéuticos. Importantísimo mantener a esta mascota que tiene incontinencia hidratada. Es sumamente importante, porque en ese caso el riñón está constantemente trabajando. Todo el tiempo está supliendo esa orina que se escapa. Entonces este es un animalito que su absorción de agua es más rápida. Entonces, muy, muy importante. Y puede inclusive estar permanentemente solicitando hidratarse, tomar agua, buscar agua del más allá. Okay. Está así. Conozco un caso que ve la lluvia como una grandísima bendición, particularmente. Y todo eso. Mira tú. Y quiere que le abran chorros para que tomara agua. Sí, su mismo organismo le está pidiendo suplir esa bulimia. Sí. Qué interesante, de verdad. En este caso, pero lo importante es que, hay soluciones. En cuanto a los hábitos, ¿no? Precisamente en este sentido, eso hay que empezar obviamente desde pequeño, pero ya en la etapa de adultos, si tenemos este problema que también sucede, por ejemplo, tenemos 2 gatos, ¿no? Y entonces no tiene la rigidez o la estructura de hacerlo en el arenero, sino que va a estar por aquí, por allá. Hay maneras ya en la etapa adulta de hacer que esa gata o ese gato o ese perro, tome las medidas pertinentes. Sí. No es algo exclusivo de la infancia. No, sí, hay un tema que se llama enriquecimiento ambiental y podemos usar, hay muchos trucos como poner más areneros, ¿sí? Si tienes uno, pones 3. Puedes colocar 3. Y ellos tienes que ver en dónde los colocas, porque a los gatos les gusta el arenero, que ellos puedan entrar por donde quieran, que quepan dentro del arenero, para ellos poder escarbar y después tapar. Y les gusta que esté en sitios donde nadie los vea. O sea, normalmente en el perímetro de su territorio, ahí es donde les gusta tener el baño. Zonas no muy iluminadas, pudiera ser. Sí, normalmente les gusta zonas donde iluminadas, apartadas, por donde no pase tanta gente, por donde no pasen de repente otros animales. Claro.
suelen ser los perímetros de lo que ellos demarcan como su territorio, los límites de la casa. Cuando hay una convivencia de otro gato y además hay 2 perros dentro de la casa, esto de marcar el territorio se hace más. Los gatos lo hacen lo hacen muy sutilmente. Tú cuando observas el gato que va marcando así como con la carita, que va caminando, exacto, pegándose de las paredes, ahí él está delimitando su perímetro o su territorio. Normalmente son 30 metros, algo así. Y dentro de ese perímetro de territorio que ellos marcan con su carita, sobre todo, tienen áreas de baño, áreas de descanso, áreas de jugar, áreas de comer. Ellos demarcan, es algo muy sutil, pero si lo observas te das cuenta. Y tienen que tener también sitios donde esconderse. Esto todo, y donde estar arriba. Les encanta estar arriba. Entonces, si tú tienes una gatita que necesitas que vaya más al baño, que empiece a usar más su arenero, puedes empezar con estos truquitos de enriquecimiento ambiental. Eso es un buen manejo. Estas recomendaciones. Ay, no sé, son chéverísimos. Bueno, ¿qué mensaje final a los usuarios, a los escuchas de este programa en relación a este tema nos puede brindar? Y también dónde podemos conseguirla, en qué clínica se encuentra, bueno, para llevar a nuestras mascotas y irles cambiando un poco estos patrones u otros que puedan estar presentando. Sí, ¿no? Bueno, lo principal que cuando presenten este tipo de problemas, como cualquier otro, para eso estamos los médicos veterinarios, exacto, para asesorar, para apoyar y para mejorar las situaciones con las mascotas. Y siempre vamos a hacer exámenes, muchas preguntas. Y bueno, vamos a hacer preguntas hasta dónde tienes el arenero, claro, o dónde va al baño el perrito, baja, sube, toma agua durante el día, no toma agua durante el día. Hay perritos que bajan nada más una vez al día y eso con el paso de los años termina en incontinencia urinaria porque la musculatura lisa de la uretra y de la vejiga se agota. Se agota de tanto esperar. Lo óptimo sería en términos de 2 o 3 veces a la semana, al día en caso de perritos. ¿Sí? Los gatos hacen también 2 o 3 veces al día, normal. Perfecto. ¿Cómo se llama la clínica? ¿Dónde está? La clínica se llama Terra Canis, queda en el Cafetal. En el Boulevard. Entre Caurimar y Santa Sofía. Muy bien. Cuentas en redes sociales y también WhatsApp si dispone. Terra Canis BE es nuestro Instagram, sí. Y el teléfono 0424-124-3962. Perfecto. Bueno, para quienes nos están viendo ya en la versión diferida a través de las redes sociales, ahí les vamos a dejar entonces las cuentas en redes sociales y por supuesto el número de WhatsApp. Yo quiero que tengamos conversaciones de 4 patas más seguido. Claro que sí. Si no puede visitarnos, por lo menos establecer allí un contacto telefónico, porque aquí tenemos temas para nuestras mascotas y sobre todo los tutores, porque eso de dueño de mascotas ya eso está ya no se usa. Se usa tutores o responsables. Exacto. Ya propietarios ni dueños, ya. Sí, queremos hacer aquí una labor casi que pedagógica para darles no solamente el amor, sino la información y la educación de vida. Gracias. Sí, gracias a ti. Doctora, bueno, conversamos muy amablemente con la doctora Edian Méndez, médico veterinario, y les repito las cuentas en redes sociales, @terracanisbe. Café Vital es una presentación de Tienda Holística Botica del Alma, BN Medios, Publicidad y Comunicaciones, Servicios Contable Corporación NJC, ARS, Tu Unidad Médica Spa, Doctora Yamile Álvarez, Pediatra Neonatólogo, Walter Angelosante, Médico Internista, Rosana Cermeño, Astrólogo, Alisbeth Alvarado, Servicios Jurídicos para la Constitución de tu empresa, Plomería Firmo Pinedo, Chali García Coach, especialista en programación neurolingüística, liderazgo e inteligencia emocional, y Mirboni Cerezo, para el tratamiento de tus heridas.